Bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este quinto Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, que se ha denominado la enseñanza de las ciencias naturales desde STEAM. Gracias también a los que nos han acompañado a lo largo de la mañana y también a los que se acaban de unir a nuestra siguiente conferencia, que tengo el honor de presentar a la profesora Vivian Estrada, con la conferencia Neurociencia y Creatividad en la Educación STEAM, una mirada a la educación ambiental. Me permito leer la hoja de vida, un resumen de la hoja de vida de nuestra compañera. Y bueno, ella es docente del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica y tiene una formación académica, ¿verdad? Comenzando con que es graduada de máster en neurociencia de este año. Actualmente cursa, ¿verdad?, el doctorado en educación. También es profesional en programación neurolingüística, Argentina 2020. También tiene un curso avanzado en neuroeducación en Lima, Perú 2020. También tiene un curso llamado El aprendizaje basado en proyectos, la metodología ideal para educar a los nuevos ciudadanos globales, impartidos por la Organización de Estados Iberoamericanos 2023. También ha participado como conferencista en la Convención Virtual Internacional de Educación con la ponencia Estrategias de Neuroeducación en los Procesos de Aprendizajes de Pachamama for the Future 2023. Y también ha tenido participación como conferencista en el Congreso Internacional de Innovación, Emprendimiento y Sociedad con la ponencia Neurociencia y Calidad de la Educación, explorando la creatividad y la expresión a través de la inteligencia artificial, Innovalat 2023. Tengo el gusto de presentar a nuestra compañera, ¿verdad?, Vivian Estrada. Le cedo los micrófonos. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un honor que estén aquí presentes, que estemos compartiendo este día, que ha sido un día de hemos aprovechado bastante lo que han sido estas jornadas durante la mañana, donde hemos estado compartiendo, donde hemos estado hablando sobre estos temas de interés para el fortalecimiento de la ciencia, el fortalecimiento de la educación y sobre todo el fortalecimiento de estrategias que van a fomentar y que van a proveernos de mayores herramientas, de mayor seguridad al momento de continuar ejerciendo nuestra labor docente. Muy agradecida con las autoridades del departamento por estarme permitiendo compartirles en esta tarde este tema que es una de mis pasiones, la neurociencia y la creatividad en la educación STEM, una mirada a la educación ambiental. Mi nombre es Vivian Estrada y vamos a estar trabajando en estos 45 minutos en este tema que espero que al finalizar ustedes puedan irse sobre todo con la idea de querer hacer más de estas actividades, porque la idea es que mostremos actividades que podamos hacer en cualquier rincón de Honduras. Y para comenzar, vamos a comenzar con la frase de Judy Wills, que nos dice que la enseñanza es más efectiva cuando se adapta a la forma en que funciona el cerebro. En este sentido, me permito, vamos a comenzar hablando, estoy moviendo pantalla, perdón si les pregunto o si me escucha, pero es la normalidad de este sistema virtual. En pantalla vemos una de las agendas mundiales que establece el desarrollo de las naciones. Y uno de los objetivos del desarrollo sostenible es la educación de calidad. Varios especialistas nos dicen que la mayoría de los sistemas educativos de los países depararon grandes desafíos para este milenio, entre ellos la universalización, la innovación, el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad en la educación. Se dice que, y hemos visto estadísticas, que se ha avanzado en relación a años anteriores y a agendas anteriores en relación al acceso a la educación, el acceso a la escuela. Sin embargo, la calidad de la educación no va de la mano ni está acompañando dicho ascenso. Y siendo esta una de las preocupaciones que actualmente tenemos, es que queremos
fortalecer y queremos tener más espacios para la formación continua. ¿Por qué? Porque Campos 2010 nos dice que la calidad de la educación está directamente relacionada con la calidad del educador. Entonces, en esta tarde, estos 45 minutos, yo les voy a estar hablando a ustedes y también me voy a estar hablando a mí misma porque necesitamos aprender de estos procesos, porque nosotros continuamos ejerciendo una labor en el mismo sitio donde inició nuestro proceso de formación, que es el aula de clases. Somos la única profesión, el único profesional que no se mueve de un lugar a otro durante el proceso de educación y durante el proceso ya de profesionalización, que es cuando ejercemos la labor docente. Es decir, nosotros comenzamos nuestra tarea educativa en un kinder, en el aula de clases, no sé hace cuántos años, y hoy estamos en el mismo lugar, pero ahora somos nosotros quien damos la clase, pero seguimos en el mismo lugar que es el salón de clases. Y también vamos a hablarle a los docentes que van a ir a transmitir no solo contenido, no solo saberes, sino también formas para que los estudiantes puedan aprender de una forma más armónica. No, nos dice que Campos siempre 2010 que no solamente la formación inicial del educador juega un papel crucial en la calidad de la educación, sino también el hecho de que éste siga en la formación y capacitación continua. Y es que según la UNESCO esto se va logrando a medida que tenemos educadores de calidad y estos van a presentar mejores propuestas curriculares, presentan estrategias más eficientes, nuevas prácticas pedagógicas y con ello vamos fortaleciendo nuestra experiencia profesional. Se hacen entonces necesarias las iniciativas de formación y capacitación de los educadores para que se cumplan las metas trazadas y lleguemos a la innovación y transformación de la educación a favor del desarrollo humano. Entonces, aquí es donde nos hacemos la pregunta, ¿cómo transformar sin conocer qué es eso que nosotros queremos transformar? Y esto, la mayoría de las personas que estudiamos la neurociencia, que estudiamos la programación neurolingüística, que estudiamos la educación integral y holística, esto no nace solo de yo quiero hacer esto, sino de hemos visto en el aula de clases una necesidad específica en competencias genéricas como es la comunicación oral y escrita. Y de forma personal me ha tocado ver estudiantes que les pregunto de forma oral sin ser una evaluación, simplemente un concepto y me dicen, lo tengo en la punta de la lengua, espéreme, aquí lo tengo. No, espérese, ya le voy a decir qué es. O una pregunta en un examen o una pregunta en una actividad de respuesta abierta y me dice, es que no sé cómo plasmar lo que tengo en el pensamiento, cómo plasmarlo en el papel. Entonces, todas estas son competencias necesarias al momento de nosotros ejercer cualquier profesión. Entonces, más que crear mecanismos para transmitir contenido y que se los aprendan de memoria, lo que queremos es que a través de la neuroeducación podamos fortalecer las bases, esas conexiones neuronales para lograr lo que es la comunicación efectiva. Para ello, entonces, como docentes, nosotros tenemos que conocer estas áreas. Como docentes es necesario que conozcamos las áreas macro del cerebro y también las áreas micro, que vayamos a profundidad. En esta tarde vamos a hablar de los 4 lóbulos del cerebro y que están identificados por colores y por la función como principal que cumple cada uno de ellos, entendiendo también que estas funciones no pertenecen a un área específica, sino al contrario, que conocer también las áreas micro del cerebro nos ayuda a entender que todas las partes están interconectadas como todo dentro de un sistema. Entonces, conocemos lo que son los lóbulos, tenemos lo que es el lóbulo parietal, que está identificado en amarillo, y en este vamos a encontrar que se encuentran las mayor conexiones neuronales relacionadas con la corteza sensitiva, que se encarga de procesar lo que son las sensaciones relacionadas al tacto, al gusto y a la temperatura. También controla lo que es la corteza, ahí encontramos la corteza motora y que esta se encarga de controlar el movimiento. También tenemos lo que es el lóbulo occipital, que es este que tenemos en rosado,
Y esta área del cerebro se encarga o tiene albergada lo que es la corteza visual, la cual se encarga de procesar lo que vemos, aparte de coordinar el equilibrio general del cuerpo. El lóbulo temporal lo vemos en verde y este se encarga de procesar la audición, la forma y la parte en los procesos de los recuerdos. Ya vamos a entrarnos un poquito más porque necesitamos llegar mayor a profundidad, pero es importante que conozcamos también las partes macro del cerebro. El lóbulo frontal genera los procesos de pensamiento, tales como la planificación, la imaginación y el razonamiento. Nuevamente, esta es la forma macro de cómo nosotros estamos viendo el cerebro y se ve como bien facilito. Pero entonces, ¿cómo es que está ocurriendo este proceso de aprendizaje? ¿Cómo es que nosotros vamos a lograr facilitar el aprendizaje? Para facilitar el aprendizaje, ya conocimos las partes macro, ahora nos vamos a ir más adentro y vamos a saber que el cerebro aprende mejor cuando una experiencia involucra al hipocampo. La investigación ha encontrado que el hipocampo se activa cuando se cumplen 4 condiciones, que es el método AYES, que es la atención, la generación de contenido, la emoción y el espacial. ¿Qué es el hipocampo? El hipocampo ya es un área micro, es un área que hacemos un viaje hacia el interior del cerebro y vamos a decir que es una región que está activa cuando se incorpora nueva información en la memoria a largo plazo. Quiere decir que cuanto mayor es el grado de activación del hipocampo, más duradero se codifica el aprendizaje, que al final los docentes lo que queremos es tener ese aprendizaje a largo plazo y que incluso en algunos momentos nosotros no nos vamos a dar cuenta si logramos colocar ese aprendizaje a largo plazo. En la mayoría de las ocasiones podemos evaluar si está en el corto o el mediano plazo, pero la idea es que ese aprendizaje que sea un aprendizaje real, sea un aprendizaje significativo y funcional. Entonces, hasta aquí hemos hablado de los 4 lóbulos o áreas macro del cerebro. Hablamos del hipocampo y vamos a irnos allá a lo que sería el área micro para entender cómo nosotros vamos a procesar la información que encontramos en el exterior. En el exterior, o sea, ustedes están ahora mismo aquí, yo estoy en un escritorio y tengo alrededor muchos objetos que forman parte del mundo exterior que me está dando información. Así como ustedes están y yo estamos recibiendo información el día de hoy a través de una pantalla, esa información está llegando está yendo del exterior por medio de los sentidos. Entonces, esto que ustedes ven en pantalla es la forma en cómo se procesa la información, en cómo llega la información, cómo se procesa, se almacena, y dependiendo de algunos factores, se codifica y queda almacenada y posteriormente cuando alguien o algo hacen el llamado de esa información, si esa información se almacenó a largo plazo, esta va a salir en forma de respuesta. Entonces, vamos a tener del mundo externo, recibimos esa información y lo vamos a recibir a través de los sentidos, a los que nosotros llamamos BAC, que son los sentidos visuales, auditivos y kinestésicos, los medios a través del cual llega la información. Entonces, la información se percibe a través de los sentidos y ahí tenemos lo que es estamos trabajando la memoria a corto plazo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos identificando colores, identificando formas, identificando experiencias, nombres, historias, etcétera. Como estas están a través del mundo exterior, las vamos a tener en la memoria a corto plazo. Luego necesitamos que esta información se consolide ya y esta información entra dentro de un área llamada tálamo. El tálamo es un área específica del cerebro que lo que permite es la obtención de esa información y decidir si esa información es relevante o no es relevante. Aquí entonces es donde entra en juego lo que son los siguientes elementos que van a permitir o van a definir si la información que está entrando es relevante o no. Y acá tenemos lo que son las creencias, porque esto ocurre con cada persona y con cada elemento que está
procediendo para convertirse en aprendizaje. Entonces aquí es donde entran en juego las creencias, los valores, los metaprogramas, las decisiones pasadas y las memorias. En esta área del cerebro ocurren estos procesos: el borrado, la distorsión y la generalización. Es decir, eso que me están diciendo, eso que estoy viendo no me llama la atención porque tengo una creencia o tengo un metaprograma, inmediatamente esa historia pasada que yo tengo, esa memoria, hace un borrado. En caso de que esto no me interese, yo hago el borrado porque esta información puede perjudicar las otras áreas del cerebro. Luego tenemos esta información, entonces debe de transmitirse o debe de pasarse o transferirse a las áreas subcorticales. Aquí es donde, como ya pasó por un filtro que le dice si es importante o no, vamos consolidando lo que es la memoria de trabajo. Es decir, utilizando ese aprendizaje según mis propias creencias y valores me puedan hacer usarlo. En las áreas subcorticales vamos a tener lo que son las representaciones internas. Esas ya son propias de cada persona, lo que cada persona decide que es o no es adecuado para su aprendizaje según lo que obtuvo del mundo externo. Luego vamos a tener esa información, lo que más queremos es que esa información quede en la memoria a largo plazo. Para eso es importante saber que las emociones juegan un papel fundamental. Entonces, dependiendo del estado emocional, vamos a lograr nosotros el objetivo final, que es el aprendizaje, que es esa memoria a largo plazo para que esa información pueda ser utilizada cuando sea referida. Entonces, si esa información que entra es fijada a través de las correctas conexiones o las vías hormonales correctas, el estado emocional influye y entonces ahí ya empezamos a tomar decisiones. Y las decisiones se ven reflejadas en el comportamiento, las acciones, las conductas y los hábitos. Es aquí donde entra lo que es el hipocampo, que lo mencionábamos anteriormente. El hipocampo es una región muy fina del cerebro donde se van a determinar los factores que permiten o no el almacenamiento de la información a largo plazo. Entonces, esta es un área que nos permite almacenar esa información, pero antes de que llegue al hipocampo, toda esa información tuvo que pasar por los filtros. Por eso es importante identificar creencias, identificar metaprogramas, porque las creencias se van a convertir en hábitos, en acciones, en conductas. Si usted, por ejemplo, tiene la creencia que usted es malo en inglés y usted lo ha referido de esa manera durante 25, 30, 50 años y tiene la creencia, no, yo no sirvo para el inglés, cuando llegue la información del exterior hacia usted en inglés o alguien lo invite a tener un reto en este idioma, usted ya tiene una creencia. Entonces, ¿qué cree usted que va a hacer la información que está almacenada en el hipocampo? Inmediatamente va a eliminar cualquier factor que venga a querer potenciar este nuevo hábito. Por eso es importante identificar las creencias que nosotros tenemos, porque no es algo que sea cierto, al menos que tenga un diagnóstico médico que avale el hecho de que no es que no sea bueno para el inglés, sino que puede tener algún daño en el área asociada al lenguaje, a la recepción del lenguaje y luego al procesamiento de comunicación. Una vez que entonces tenemos la información que se ha procesado y que está almacenada en el hipocampo, vamos a tener una vía final, que es la mentalidad y la automatización. La mentalidad ya es algo que tenemos fijo, pero que ha venido gracias a la creación de hábitos a través de la repetición o de experiencias fuertes. Y la automatización es cuando ya hacemos cosas sin necesidad de estar pensando en el procedimiento, izquierda, derecha, arriba, abajo, 1, 2, 3 veces. Como lo hacemos cuando venimos empezando a aprender a amarrarnos los cordones de los zapatos. Nadie nace aprendido. Entonces eso lo vamos aprendiendo a través de los hábitos hasta que aprenderse a amarrar los zapatos pasó por todo este proceso que ustedes ven en pantalla hasta llegar a convertirse en un proceso automatizado.
Así es como aprenden nuestros estudiantes. Así es como estoy aprendiendo yo, así es como aprenden ustedes. Todo el tiempo el cerebro está recolectando información y aquí en el tálamo es donde se decide si es importante o no esa información que yo estoy recolectando, y si no es importante, inmediatamente el cerebro en la noche se encarga de hacer el borrado, la limpieza de todo lo que no me sirve, porque no, cuando se haga el llamado no va a ser necesario esa información, entonces no llega a el área de la memoria a largo plazo. Entonces, en este sentido, lo que queremos siempre es potenciar el aprendizaje. En pantalla ustedes están viendo un cono, una pirámide que es conocida como la pirámide del aprendizaje de Edgar Dahl. No es una pirámide que deba de respetarse o como un tatuaje de que todos aprendemos de la misma manera. Eso es erróneo. Y eso es una de las cosas que más debemos de fortalecer si queremos si queremos el éxito en los procesos educativos. Es entender que si yo tengo 10 estudiantes, los 10 estudiantes, los cerebros de ellos, las experiencias que han vivido son diferentes. No anatómicamente, como les dije, a menos que haya un diagnóstico médico, pero cada uno de ellos tiene una experiencia diferente. Entonces, tienen formas diferentes a través de las cuales ha pasado, por ejemplo, este procesamiento. Hay algunos que nos dicen que pueden estudiar mejor escuchando música y otros que no, y eso tiene todo que ver con cómo nosotros hemos creado esos metaprogramas a través de la experiencia. Entonces aquí, en forma muy resumida, vamos a ver cómo la pirámide va enfatizando la importancia de la participación activa y la experiencia práctica en los estudiantes para que ellos puedan tener el 90% del contenido, el aprendizaje, las competencias de lo que han hecho, de lo que están aprendiendo, del contenido, y lo puedan recordar en 2 semanas. Si ellos son factores o si ellos son agentes activos en su proceso de enseñanza, pero quienes deben de diseñar esas estrategias para que ellos sean activos, nosotros. Nosotros debemos de fomentar estas estrategias: la simulación de experiencias reales, diseñar y llevar a cabo una presentación, hacer aquello que intenta aprender, o sea, que él se sienta activo, que él se sienta activo mediante hace análisis, mediante sintetiza, mediante realiza procesos a través de los cuales él mismo esté dando la libertad de opinión sobre un tema específico, por ejemplo. Nuevamente, recordar que esto es una pirámide de representación, no va a responder de igual manera a todas las realidades. Lo que sí debemos garantizar es que nuestras clases sean cerebralmente amigables, y para ello vamos a tener acá 7 pasos. Número 1 es abrir las memorias sensoriales. ¿Qué quiere decir eso? Depositar la información que se quiere enseñar en la memoria sensorial inmediata de sus aprendices. Utilizar los sentidos al momento de aprender y no solo abrir el cerebro y colocar el contenido, sino que él pueda mirar, él pueda escuchar, él pueda oler. Ya vamos a ver cómo podemos llevar a cabo estas actividades. Genera reflexión. Aquí se reestructuran las conexiones, surgen nuevas conexiones, se modifican o eliminan otras. Cuando reflexionamos sobre un tema, nuevamente hay temas que ya están consolidados y que ya sabemos que tienen una única respuesta según el documento en el que están. Sin embargo, lo que nosotros queremos es crear nuevas conexiones neuronales en nuestros estudiantes. Para ello es necesario entonces que generemos espacios de reflexión donde lo que ellos opinen sobre una realidad que ya está dada, o que podemos tener una realidad alternativa, o que podemos tener un nuevo fundamento, como decía el expositor anteriormente, decía él, me parece que falta un ODS o que faltan 2 o 3 objetivos de desarrollo sostenible. Podemos crearlos desde los estudiantes. Hey, miren, son estos 17 y ustedes, ¿cuál podrían, con base a esta realidad, cuál nuevo podrían crear? Y eso es reflexión, porque le estamos dando la libertad al estudiante y no solo estamos memorizando contenido. También recodificamos información. Las personas para aprender necesitan hacer suya la información recibida, y para ello necesitan trabajar sobre ella, organizarla y reproducirla nuevamente. O sea, si tenemos
documento de 10 páginas y el estudiante puede crear mapas mentales, mapas conceptuales, al fin de, tengo este contenido, pero no lo voy a leer de repetidamente, sino que el cerebro me va a dar una idea de cómo lo va a representar en una página. Retroalimentar fortalece la autoeficacia y la consolida el aprendizaje. Aquí tenemos la oportunidad de reforzar los aprendizajes. La retroalimentación no tiene por qué ser únicamente docente-estudiante. La retroalimentación también puede ser estudiante-estudiante, puede ser entre pares, puede ser si tenemos dos secciones de las mismas clases, podemos compartir, hacer visitas de mis estudiantes, visitan otra clase y de esta manera estamos retroalimentando, pero ya no desde la mirada del docente, sino de otro estudiante. Practicar, llevar la acción exige una constancia y un hábito y para ello hay que repetir la misma acción o similar varias veces para que se fijen los aprendizajes. En ningún momento vamos a decir que la repetición es mala, al contrario, esto nos ayuda a consolidar los aprendizajes. Sin embargo, no hay que abusar de un único método o estrategia. Repensar implica volver a utilizar lo aprendido, volver a trabajar sobre los contenidos después de pasado un tiempo. Con esto lo que estamos identificando es si la memoria a largo plazo realmente los contenidos están en el hipocampo y luego hacemos el llamado y sabemos que realmente estamos teniendo ese contenido a largo plazo. Recuperar la información que en su día adquirimos para aplicarla en el momento que la necesitamos para resolver una situación o problema. Aquí es donde entra en juego, por ejemplo, estrategias como el aprendizaje basado en problemas, los estudios de caso, donde vemos si el estudiante con lo que aprendió del contenido es capaz de resolver una situación con base a la información que ya él debió tener o que ya debe tener en sus conexiones. Si el educador conoce cómo aprende el cerebro y las influencias del entorno que pueden mejorar o perjudicar este aprendizaje, su propuesta curricular en el aula entonces contemplará diferentes estrategias que ofrecerán al estudiante varias oportunidades para aprender desde una manera natural y desde una manera amigable. El día de hoy vamos a estar entonces hablando de lo que son las vías dopaminérgicas. La dopamina es un neurotransmisor que se relaciona con el placer, la motivación, la atención, el enfoque y la recompensa. Y es que uno de los principales problemas que hemos identificado en algunos estudiantes es la falta de enfoque, porque mientras están en la clase o mientras nosotros estamos en alguna conferencia, estamos revisando el celular, estamos atendiendo alguna otra actividad, estamos haciendo la cocina, escuchando música, la sociedad del consumo en la que vivimos actualmente nos permite eso, estar en varias actividades a la vez. Sin embargo, no es lo recomendable para la actividad cerebral. Entonces, como lo que nosotros queremos es que el estudiante tenga ese enfoque, esa motivación y atención hacia los temas que nosotros estamos tratando, hacia los contenidos y sobre todo quiero potenciar esas habilidades y esas competencias de comunicación oral y escrita, porque yo ya no quiero más escuchar a mis estudiantes que me digan, lo tengo en la punta de la lengua, pero realmente no sé. O sea, tenerlo en la punta de la lengua, les digo yo, eso no me lo va a poner en el examen. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar estrategias para que el estudiante no se sienta amenazado y al contrario, sienta esa motivación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar estrategias para que exista una mayor irrigación en esta área que es el córtex prefrontal, que lo vamos a encontrar. Recuerden, ya nosotros hablamos de lo que son los lóbulos, acá tenemos el lóbulo frontal, y en el lóbulo frontal vamos a tener la corteza prefrontal y en la corteza prefrontal vamos a tener aproximadamente el 80% de lo que es la vía dopaminérgica. Quiere decir que aquí hay una irrigación de este neurotransmisor que le permite a las neuronas de esta área estar en mayor actividad. Pero para que nosotros logremos nuevamente que la dopamina se irrigue más en esta zona, que se mantenga activa la zona del córtex prefrontal, que se relaciona nada más y nada menos que con las funciones ejecutivas, que es lo que yo quiero de mi estudiante, que aprenda a analizar, que el estudiante aprenda a resolver problemas. Bueno, de hecho, esto es lo que nos permite a nosotros llamarnos humanos, que podamos planificar, organizar,
que podamos responder de forma coherente. Entonces, fomentando nosotros estrategias para la liberación de este neurotransmisor, vamos a garantizar que vamos a tener motivación, enfoque y atención en nuestras clases. Entonces, este neurotransmisor juega un papel importante en la motivación y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque se libera en el cerebro cuando se anticipa una recompensa o un resultado positivo. Para ello, las actividades se sugieren, los expertos sugieren, que las actividades que nosotros realicemos en el salón de clases estén basadas al juego, pero que no se anticipe como una evaluación. Es decir, vamos a jugar, a veces lo hacemos, sí, vamos a jugar, pero le voy a dar tantos puntos. Entonces, eliminar esa palabra o ese factor de evaluación y al contrario buscar otro tipo de recompensas que puedan fortalecer la autonomía, el liderazgo y que puedan fortalecer la pertenencia del estudiante a el ámbito académico. Esta liberación de dopamina entonces puede actuar como un incentivo para el aprendizaje, ya que el cerebro va a buscar repetir la experiencia positiva y por lo tanto puede estar más motivado para aprender y retener la información, que es lo que nosotros queremos. Al contrario de lo que hace el cortisol, no vamos a decir que hay una hormona buena, hormona mala, ninguna de ellas es mala, simplemente los excesos de cada una o las cantidades menores de cada una hacen que exista un desbalance y que entonces se produzcan alteraciones en el cuerpo. La falta de dopamina en el cerebro se ha relacionado con trastornos como la depresión y con la enfermedad de Parkinson. Al contrario, el exceso de la dopamina puede llevar a comportamientos compulsivos y adictivos y está asociado con trastornos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Ahora, la gran pregunta es cómo aumentar los niveles de dopamina como docente. ¿Cómo puedo hacerlo? Recuerden que esto va en doble vía. Una, yo como docente necesito mayor irrigación en el área del córtex prefrontal para que mis conexiones neuronales de esa área, la vía dopaminérgica, esté activa. Recordemos que no solo vamos a pensar en función del estudiante, sino también en función mía. ¿Cuáles son esas actividades que yo puedo realizar para mí para lograr esa mayor irrigación de esta vía? ¿Qué puedo hacer? Establecer metas y lograrlas. Sobre todo, escribir las metas que tengo para hoy. Lograrlas, ponerles un check-in, porque esto nos ayuda a tener ese sistema de recompensa activado. Hacer ejercicio, escuchar música y meditar y generar espacios amigables, espacios neutrales y espacios que nos permitan el orden y nos permitan tener menor distractores. En esta diapositiva vamos a ver cómo el desarrollo del cerebro está relacionado a otros factores que están muy fuera del alcance del docente. Sin embargo, sabemos que el entorno adecuado y enriquecido va a despertar al cerebro para el aprendizaje y va a desarrollar el aprendizaje. Algunos factores ejercen en el cerebro, ejercen influencia y por ende, pues influencian el aprendizaje. Entre ellos está el factor nutricional, factores de índole genético, entorno socioeconómico y cultural, ambiente emocional, familiar del alumno, las lesiones cerebrales, los aprendizajes previos, consolidados, entre otros. No voy a tener la información completa de la vida de mis estudiantes. Sin embargo, es necesario desarrollar estrategias más allá todavía de las evaluaciones diagnósticas, porque la evaluación diagnóstica, por lo general, me va a dar información del estado actual en cuanto a los contenidos que yo quiero generar en la clase y sobre pueden ser las condiciones de salud que tenga el estudiante, si así lo colocamos en el diagnóstico. Sin embargo, queremos ir un poco más allá y queremos que el educador tenga más información acerca de la historia de vida de los estudiantes y de esta manera aportar de manera significativa y asertiva el proceso de desarrollo de su práctica pedagógica. En esta ocasión vamos a hablar de 3 estrategias, 3 actividades que hemos desarrollado en la clase de educación ambiental.
La clase de educación ambiental, la palabra lo dice, educación para el ambiente y la generación de desarrollo y calidad de vida. Resulta que los estudiantes que van a estar en esta clase también son seres humanos y como seres humanos que son, tienen gustos, tienen preferencias, tienen experiencias y yo como docente necesito conocer a la persona y no solo al estudiante en la vida académica. Por eso esta actividad que se conoce como mi filosofía de vida le invita al estudiante a expresarse de forma natural sin hacer énfasis en la academia o en la clase específicamente y nos da a conocer quién es esa persona. Cuando me siento a leer todas las filosofías de vida, yo comienzo a identificar cuáles son las formas más adecuadas para llevar a cabo esta clase en esta sección, en esta otra sección, en este periodo o en otro periodo. Porque como estamos tratando con personas, humanos, que tienen experiencias diferentes, la planificación, el desarrollo de la clase se va a dar de una manera diferente. Entonces, la filosofía de vida nos permite conocer al estudiante más allá del ámbito académico y le fortalece a él la identidad y el sentido de pertenencia. Estos son dos ejemplos de dos estudiantes de la clase. Pues no puedo poner más por factor tiempo, pero es realmente muy rico tener estos estudiantes. Primero es un requisito y de esa forma vamos identificando también qué tan seguro se siente el estudiante de mostrar una fotografía propia y les pedimos obviamente que sea una fotografía donde se refleje con mayor, que refleje la alta autoestima que la persona tiene. Nos ayuda a conocer aspectos fundamentales de la vida del estudiante, como les digo, más allá de la academia. Quiero saber si son padres, madres de familia. En este caso, ustedes ven a su izquierda un estudiante que me está mostrando su mascota, luego debatimos en clase si es un hembra o si es macho, cuántos años tiene y empezamos a crear un ambiente más amigable en el que el estudiante también yo hago mi filosofía de vida y se las muestro y entonces empezamos a tener conexión por las diferentes actividades que hacemos, incluso luego nos compartimos información que tal vez no tenga que ver con la clase, pero que es importante porque fomentamos la cultura y fomentamos esta base sólida de lo que es la autoestima entre los estudiantes. La actividad número 2 es una actividad que responde a esta premisa de que el cerebro necesita del cuerpo, así como el cuerpo necesita del cerebro. Ambos aprenden de forma integrada. El movimiento, la exploración por medio de los órganos sensoriales, la expresión corporal, las experiencias directas y concretas estimulan el desarrollo de los sistemas sensoriales, de los sistemas motores y de diferentes regiones en el cerebro. Nuevamente, el cerebro necesita del cuerpo y el cuerpo necesita del cerebro. Esta actividad se conoce como caminata sensorial y consiste en crear un concepto de ambiente sin hacer uso de redes sociales, de guardamos los celulares en la mochila, nos vamos de paseo a un parque dentro de la universidad, si usted no lo puede hacer porque la delincuencia no nos lo permite, podemos traer una macetera y podemos esparcir la tierra, obviamente que tenga presencia de organismos vivos que puedan ser observables, y entonces podemos empezar a crear esta actividad. ¿En qué consiste la actividad? Hacemos el viaje hacia el parque y empezamos a identificar a través de los 5 sentidos qué logro percibir con la vista, qué percibo con el olfato, con el gusto, con el tacto. Los resultados de esta experiencia en mi caso han realmente sobrepasado las expectativas que yo tenía, porque ellos deben de andar unos 40 minutos por todo el parque, comienzan a tomar fotografías, comienzan entre ellos mismos a hablar, entre ellos mismos a decir qué vieron, qué no vieron. Hay personas que ven cosas que los demás no vemos y hay personas que incluso sienten cosas que los demás no sentimos. Por ejemplo, en esta caminata, que esta la hicimos hace 2 periodos, lo que ustedes ven en pantalla es mi ejemplo, a través del olfato logramos observar o percibir el olor de un ave que se encontraba en descomposición.
Y luego estábamos en debate porque con el gusto que íbamos a percibir si no nos íbamos a atrever a querer ingerir alguna planta. Eso sí se queda claro antes de dar las instrucciones. Pero dijo una estudiante cuando regresamos al aula, dijo el estudiante que ella a través del gusto había percibido o había sido testigo, había sentido la sensación de querer comerse unos mangos que estaban en el palo de mangos. Entonces, son productos de la creatividad, del ingenio de los estudiantes. Entonces, esta es una de las actividades que nosotros necesitamos promover más a través de la educación STEM y salir más del aula o llevar el exterior al aula, como les decía, en caso de que no se nos permita salir. Les decía, estos son algunos de los ejemplos de los estudiantes. Ellas van creando su propio concepto de medio, de ambiente. Algunas incluso me dicen, el sonido que escuchamos de los carros pasar, eso es parte del ambiente. El ambiente no solo es lo verde, la naturaleza y las flores, sino también ese elemento social que forma parte y que no lo podemos eliminar. Y una parte muy importante es con lo que les decía, a través de la fotografía nosotros podemos llegar a estos elementos, utilizar el celular, utilizar herramientas que nos hacen adentrarnos un poco más en esos sistemas, en esos componentes, en esos lugares donde los estudiantes pasan porque tienen que llegar a un edificio, pero que ahora lo miren también como un elemento importante para el proceso educativo. Esta tercera actividad es el bingo y esta es una de mis favoritas porque sí, les digo, he identificado, me he dado cuenta de las debilidades que tenemos en cuanto a la comunicación oral. Esta actividad consiste es el bingo que nosotros conocemos habitualmente, sin embargo, tiene un grado de dificultad o de, ¿cómo se dice? Que le agregamos un poquito más de valor porque los estudiantes son los que lo van a jugar. Yo no modero, yo simplemente estoy de observadora. Entonces los estudiantes están en equipos de trabajo y cada uno de ellos van a tener, de los miembros del equipo, tienen la cartilla con las imágenes del bingo y otro, que es el que modera el bingo, va a tener las cartillas, pero no va a decir el nombre de la cartilla que tiene, sino que va a decir el concepto de la cartilla. Entonces, por ejemplo, el estudiante va a decir el concepto de lo que es la especie endémica, pero no va a decir el nombre especie endémica. Entonces, el estudiante, si sabe el concepto, coloca su piedrita en la especie endémica y así hasta llenar el cartón. Pero entonces hay alguien más que va tomando nota de las veces que va participando. Únicamente, si la respuesta es correcta, la vamos a colocar. ¿Qué otra cosa hacemos? Porque lo hacemos también de otra manera. Es el que está cantando las cartillas va a decir especie endémica. Por ejemplo, hoy sí dice el nombre de la cartilla, pero el que se sabe la respuesta de qué es la especie endémica levanta la mano, dice la respuesta y es aquí donde yo les digo que varios estudiantes me han dicho, yo sé, yo tengo la respuesta, pero no han tenido la capacidad en ese momento porque los nervios o porque realmente estaba confundiendo los términos de decir el concepto. Entonces lo que hacemos es ir paso a paso a modo de que esto no se vea como una evaluación, sino como un juego, donde vamos a ir primero permitiéndole al estudiante que tenga su glosario y que si lo quiere leer, lo puede leer y poco a poco ir avanzando hasta lograr que el estudiante ya no tenga ese glosario y pueda decir los conceptos de una forma armónica. El bingo entonces es una herramienta efectiva, que combina elementos de la neuroeducación, la motivación, la creatividad, la variedad sensorial y el aprendizaje activo. Y con los principios de la educación STEM, esta estrategia es interdisciplinaria, nos permite la resolución de problemas y la integración de conceptos. Y sobre todo, una de las actividades o de las acciones que más nos gustan es que fomenta la creatividad y los estudiantes aprenden mientras juegan y nos permite también a los docentes que estamos como observadores,
nos permite ver, nos permite percibir en quiénes debemos enfocar más nuestra atención para fortalecer esas habilidades de comunicación oral y escrita. En pantalla vemos a un grupo de estudiantes que les gustó el juego, incluso lo continuaron desarrollando fuera del aula en uno de los kioscos. Llegando a nuestro fin, al fin de esta participación, sabemos que a pesar de que nosotros vivimos en una época de mayores cambios y de tanta diversidad en los individuos, en las realidades, en el contexto educativo, en las experiencias, sabemos que los educadores y los educandos tenemos un punto en común, y es que somos humanos. Somos humanos y buscamos el desarrollo. Para poder lograr tener el desarrollo es necesario entender que estamos aprendiendo en todo tiempo. No solo dentro de un aula de clases o de un proceso de formación, el cerebro está aprendiendo. Si voy en la carretera manejando o si voy en un bus, estoy aprendiendo, pero hay cosas que necesito aprenderlas de manera más rápida para ponerlas en acción y resolver un problema. Entonces, para ello es necesario que el aprendizaje sea real, sea significativo y sea funcional. En este sentido, Campos expresa que la neurociencia debe aportar nuevos conocimientos para proveer al educador de suficiente fundamento para innovar y transformar la práctica educativa. Entonces, es tiempo de analizar mi práctica para replantear la forma de enseñar y generar estrategias para promover, para desarrollar y fortalecer la red de conexiones neuronales, que en esta tarde aprendimos sobre esa vía dopaminérgica que va a fortalecer las funciones ejecutivas. El cerebro ha evolucionado para acompañar y enfrentar los desafíos del entorno, para educarse y educar, para hacer que el ser humano entienda el enorme potencial que lleva dentro, que es lo que nos está haciendo ser diferentes de las otras especies. Y termino con esta cita de Carl Sagan, que nos dice que somos la primera especie que tendrá en sus manos, en sus propias manos, su evolución como tal. Por vez primera en la historia disponemos de medios para provocar nuestra propia destrucción, intencional o inadvertidamente. También disponemos, creo, de los medios para pasar de ese estadio de adolescencia tecnológica a una de madurez rica, colmada y duradera para todos los miembros de nuestra especie. Sin embargo, ya no queda mucho tiempo para decidir por cuál de los senderos de la encrucijada encaminamos a nuestros hijos y nuestro futuro. Neurogracias, espero que esto haya sido de su agrado y si hay preguntas, pues vamos a irlas resolviendo. Bien, muchas gracias, licenciada Vivian. De verdad que, como dicen por ahí, ¿verdad? El concepto unificador de la biología y de esta interacción que tenemos con el medio ambiente es la evolución. Entonces, vamos evolucionando día con día, ¿verdad? Esto no para y a lo largo de toda mi educación, ¿verdad? Desde que era pequeña hasta el momento, una de las cosas más importantes para poder aprender y para poder captar cualquier conocimiento es poner en práctica o introducir todos nuestros sentidos. La vista, el gusto, el tacto, ¿verdad? Y todo eso lo tenemos obviamente en el cerebro. Que todo ha cambiado de manera muy rápida, más que todo a raíz de la pandemia, eso es cierto, ¿verdad? Ahora los muchachos y todos los que estamos aquí, que somos maestros, sabemos de que se aprende de diferentes maneras, con diferentes, la cuestión de la virtualidad, ¿verdad? Entonces hay que buscar esas estrategias y hay que buscar esas actividades que promuevan de todo un poquito, ¿verdad? Para que nuestro aprendizaje sea significativo, ¿verdad? Entonces es un tema que yo creo que es de mucha importancia, ¿verdad? Y todo comienza, como decía usted por ahí, con nuestras emociones. Cómo nosotros manejamos nuestra inteligencia emocional para poder transmitir y para poder ser receptores, ¿verdad? La motivación es, como quien dice, algo bastante importante, ¿verdad? Para poder ser facilitadores y también receptores. Así que muchas felicidades y por aquí hay algunas
felicitaciones, ¿verdad? Excelente ponencia, sobre todo con experiencias de aprendizaje que se pueden aplicar en el aula de ciencias naturales, ¿verdad? Interesante tema de investigación. Y hay una pregunta: ¿qué tipo de estudio se puede aplicar con todos estos conocimientos? Fíjese que es interesante esto de qué tipo de investigaciones podemos desarrollar y creo que es importante fortalecer los procesos a través de los cuales vamos a desarrollar investigaciones que nos permitan identificar cuáles, conocer el contexto primero, las características de nuestros estudiantes, dependiendo del nivel en el que estemos, del lugar en el que nos encontremos, de si los estudiantes pertenecen a ese contexto o no y comenzar a desarrollar investigaciones de, por ejemplo, el nivel de presencia de algunas hormonas en la sangre que nos permiten saber si las actividades que estamos desarrollando están permitiendo se está subiendo ese tipo de hormona, como puede ser la serotonina, después de implementar por determinado tiempo en un grupo de estudiantes control, en otro grupo experimental, si realmente esas actividades están permitiendo que exista la liberación de estos neurotransmisores y de estas hormonas. También el hecho de tener las imágenes del cerebro y cuáles son las áreas que se van a potenciar de acuerdo a las actividades que estamos nosotros potenciando, pues también. Más allá, que también es interesante saber, por ejemplo, si me está dando más resultado el examen escrito, las 2 páginas, o nos vamos a jugar, en este caso el bingo, y eso lo podemos ver también un grupo control, un grupo experimental, qué sucede antes, qué sucede después, porque no queremos dejar de aplicar unas estrategias por otras. No porque a mí me estén dando resultado, le van a dar resultado a otro docente, o porque no le dé resultado al docente, se vaya a poner como triste, como que no le resultó, como que algo hicimos mal. Entendamos que son realidades diferentes y entendamos que en el proceso de aprendizaje nosotros ya tenemos una memoria establecida en donde muchas veces el aprendizaje que nosotros, la forma de aprender que tenemos, ya está establecida por ese metaprograma. No es que sea la mejor, pero ya la tengo yo establecida. Entonces muchos me van a decir, tengo estudiantes que me han dicho, no, yo prefiero estudiar de memoria o de garrote, porque es la palabra que ellos utilizan. Y entonces, pero ¿es la mejor forma? No puedo decirle de que es la mejor o no, es la forma que él tiene para aprender, pero no es la única. Y entre mayor diversidad de estrategias tengamos en el aula, mejor será. No tenemos que fortalecer el área a través de la cual el estudiante tiene ya potenciada la forma en cómo procesa la información, que es lo que conocemos como inteligencias múltiples. Al contrario, si o sea, yo tengo en mi salón de clases 20 personas, las 20 personas van a aprender de cualquiera de esas 7 formas de acceder a la información. Pero yo no tengo que potenciar la que ella tiene. Al contrario, tengo que desarrollar estrategias para que pueda desarrollar, crear nuevos cableados neuronales que fomenten nuevas estrategias, porque la vida real no le va a andar preguntando cuál es la forma por la cual usted tiene mayor información musical o la del tacto. Kinestésica. No, sí, ya Ah, es exactamente la realidad. Cuando ya venimos al mundo es otra. Entonces hay que desarrollar estrategias que nos permitan a los estudiantes, que son los ciudadanos del mundo, enfrentarse a un mundo en constante cambio. así es. La empatía también es bien importante, porque muchas veces no todos los estudiantes están abiertos a contar su filosofía de vida, o, ¿verdad? Cuesta un poco romper a veces ese hielo, ¿verdad? Entonces Así sí, es. hay que buscar, ¿verdad? Las estrategias, y ese es parte de nuestro trabajo. Hay otras felicitaciones, excelente participación. Mediante estas actividades los estudiantes pueden aprender jugando. Muy buenas estrategias que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Excelente, Vivian, dicen por ahí, muy interesante, me encantó, felicitaciones. Y creo que por aquí hay otra pregunta, dice: en casos extremos, ¿la falta de dopamina puede provocar enfermedad de Parkinson o la depresión? Sí, en casos extremos puede pasar que incluso
Justo ayer estábamos hablando con una psicóloga sobre este proceso que se da por la falta de comunicación entre tengo el lóbulo izquierdo y el derecho, y lo que los une a uno con el otro es el cuerpo calloso, y las conexiones que deben de haber aquí están faltando. Y está, bueno, es un tema muy amplio y es un tema en el que lastimosamente, si no nos pasa a nosotros, no lo creemos real. Por ejemplo, nosotros no creemos real el Alzheimer. Sí lo veo con el papá de David Bisbal, que fue una noticia boom ahorita y que me conmovió muchísimo por el TikTok, por todos lados, nos conmovió. Pero si realmente la siento mía esa noticia, yo voy a empezar a cuidar mi salud mental hoy. ¿Y por qué les digo esto? Porque como vivimos en la sociedad del consumismo actualmente, queremos consumir de todo lo que nos está llegando, toda la información, y entonces, lejos de potenciar las áreas de aprendizaje del cerebro, lo que estamos haciendo es atrofiándolas. Entonces, cuando las está, bueno, póngale como que usted quiera ponerle una sobrecarga a la licuadora o una sobrecarga a la lavadora, le ponemos más carga de la que ella puede soportar, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar de lavar? No, no va a dejar de lavar, pero puede lavar mal, puede dañarse el aparato, y lo que no queremos es eso. Entonces, si ya hoy ustedes aprendieron, me encanta esa pregunta porque quiere decir que ya tiene integrados esos conceptos, si ya hoy aprendimos cómo podemos hacer para liberar dopamina, vuelvo y repito, yo no solo voy a buscar cómo mis estudiantes van a liberar dopamina, voy a buscar cómo yo voy a liberar dopamina. Así Porque es. si yo libero dopamina, estoy ejercitando esa área, acá está, el córtex prefrontal, donde yo voy a facilitar, la dopamina va a facilitar la ejecución de esas áreas, de esas acciones ejecutivas, planificación, organización, creación. Entonces, ¿puede generar estas enfermedades? Sí, pero nosotros podemos prevenir si nosotros tenemos lo que yo le llamo el cóctel de los neurotransmisores. Empezar a desarrollar acciones para liberar más serotonina, liberar más dopamina. Queremos mayores picos de ellos, no en exceso, pero sí para poder reducir al máximo estas condiciones que yo creo que no quisiéramos llegar a tenerlas. Ok, y una última pregunta, dicen por acá, en la era de la tecnología y de las redes sociales, ¿cómo activo la dopamina en mis estudiantes para estar en clase, aprender y enfocarse en lo que les sirve para la vida? Excelente. Mire, estamos en una época en la que si hemos venido viendo las conferencias de nuestros compañeros, me encantó el doctor Santos nos dijo, esta es la forma en cómo el ChatGPT me ayudó un poco a diseñar la presentación. No hay que ser enemigos ni satanizar ninguna red social, no hay que satanizar lo que nosotros tenemos acceso. Al contrario, si yo me hago aliada de estas redes, lo que voy a hacer es, los estudiantes por sí solos no van a buscar ellos solos las redes, las cuentas que realmente les pueden dejar información de valor. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Usted y yo. No solo en el área, en mi caso, en el caso de la clase de hoy, educación ambiental, sino en todas las áreas, sexología, educación holística, anaeróbicos, aeróbicos, perdón, ejercicio, educación mental, educación emocional, todas estas áreas, de todo esto ya tenemos en nuestras cuentas, tenemos personas que se han dedicado a crear contenido, publicarlo de forma gratuita. Yo lo único que tengo que hacer es dar un clic, compartir con mis estudiantes y empezar entonces a crear acciones para la liberación de esto. Entonces, nuevamente, no nos hacemos enemigos de la tecnología, no nos hacemos enemigos de las redes sociales, lo que hacemos más bien es atraer, por ejemplo, TikTok. TikTok es una plataforma que nos permite acceder al contenido, y el contenido lo podemos obtener, una historia o algo, en 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. ¿Es malo? No es malo, al contrario, podemos hacer que el estudiante tenga esa información, y podemos hacer también, creo que la mejor de las partes sería que nosotros, con nuestros estudiantes,
vayamos creando contenido para publicarlo en una red social. Y vayamos fomentando lo que les decía, la colaboración, la retroalimentación con otras secciones nos permite tener seguidores y de esta manera vamos elevando lo que es la recompensa y de esta forma pues vamos fomentando lo que es la liberación de la dopamina. Así es. De hecho, pues estamos viviendo en una era digital, en una era de redes sociales, en una era de instantaneidad. No podemos ya prohibir, ¿verdad? En realidad no se puede, sino que orientar al estudiante cómo vamos a, ¿verdad? A utilizar estas nuevas plataformas. Y sobre todo, ¿verdad? Todo esto que decimos, creo que siempre hay que ponerlo en práctica, porque a veces, ¿verdad? Se nos queda por ahí, pero no somos, ¿verdad? Partícipes de eso. Entonces creo que con esto hemos finalizado, ya estamos en el tiempo justo. Les agradecemos a todos sus comentarios, sus preguntas, ¿verdad? Les invito a que sigan con las demás demostraciones, charlas, conferencias que tenemos la tarde que nos queda y el día de mañana. Muy agradecidos. Gracias, licenciada Vivian, por su participación. De verdad que fue muy enriquecedora. Gracias a Hasta ustedes. luego.